Doctor Nicolás Casas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Tema maltrato infantil, ese es el tema que vamos a abordar. Bueno, Nicolás, sos abogado, te dedicas, entre otras cosas, a este tema, ¿no? ¿Qué decimos cuando hablamos de maltrato infantil? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carla. Bueno, sí, como bien dijiste, me dedico fundamentalmente a cuestiones relacionadas con el derecho de familia y el derecho de la niñez. Y respecto al maltrato infantil, bueno, es una cuestión que está muy a la orden del día, digamos, lamentablemente, ¿no? Hay muchísimos casos que se están conociendo y también hay que aclarar que es un concepto muy general, muy amplio, porque dentro del maltrato infantil encontramos varias modalidades, ¿no? Tal vez las más conocidas son la violencia psicológica, la violencia física, por ejemplo, cuando un niño o una niña es golpeado por un adulto, y el otro caso paradigmático es el de la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, que, bueno, obviamente constituyen delitos en los que termina interviniendo no únicamente el juzgado de niñez y violencia familiar, sino también la fiscalía de turno, ¿no? Para investigar ese delito. Eh, En el caso de maltrato infantil, vos decías, ¿no? Realmente hubo casos muy resonantes, muy conmocionantes en los últimos tiempos, y uno se pregunta, ¿qué pasa con estos niños que no se pueden expresar o no pueden pedir ayuda? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace para llegar, por lo menos, no sé si antes de que sucedan las cosas, porque es muy complicado, pero por lo menos para actuar, ¿no? Y que no siga sucediendo. Es una muy buena pregunta. Y la primera respuesta que tengo para esto es que en materia de niñez y adolescencia y en materia específicamente de maltrato en contra de las infancias, hay una responsabilidad social muy fuerte que tenemos que remarcar constantemente, ¿bien? ¿Y a qué apunto con esto? Es que el silencio no ayuda. El silencio en estos casos no aporta nada. Y pongo el ejemplo del silencio porque en el ejercicio de la profesión muchas veces me ha pasado, ¿no? Que escuchamos a algunos potenciales clientes que nos dicen, no, bueno, yo escuché que al lado de mi casa los vecinos gritaban, se escuchaban los llantos de un niño, de una niña, pero bueno, no me quise meter porque es una cuestión muy particular, privada de esa familia. No, esa es una visión errónea, porque está muy bien, digamos, diferenciar lo que son las cuestiones privadas, ¿no? De una familia y de otra, pero ya cuando notamos que existe un maltrato, un claro maltrato, ya sea verbal, psicológico, físico, sexual o el que fuere, de un niño o una niña, tenemos que hablarlo con alguien. Lo ideal sería comunicarlo a través de, bueno, una denuncia, ¿no? Una denuncia policial en la comisaría más cercana o en la unidad judicial más cercana. Pero si tenemos alguna duda respecto a si denunciar o no, lo ideal es que esa persona que ha tomado conocimiento de un caso de maltrato infantil lo hable con alguien, ya sea con, bueno, algún amigo, algún familiar, con su psicólogo, psicóloga, con algún abogado de confianza, pero que no se quede callado, porque el silencio en esos casos podría llegar a implicar que ese niño continúe siendo maltratado, ¿no? Por lo cual el daño va a ir progresando de una manera muy importante al punto de que es posible que quede con secuelas para toda la vida. Entonces, la cuestión es responsabilidad social. Y ni hablemos de la responsabilidad de personas que por su función ya tienen más que una responsabilidad social y moral, una obligación, ¿no? Y hagamos el caso, por ejemplo, de los médicos, cuando llega algún chiquito golpeado o con signos, por ejemplo, de algún abuso sexual, ellos tienen la obligación de dar a conocer
ese hecho, y lo mismo ocurre con los docentes, ¿no? Cuando se percatan de algún caso de maltrato, tienen que comunicarlo de una manera obligatoria. ¿Qué se hace cuando llega esta denuncia? Cuando finalmente, más allá de que es quien sea que denunció, ¿qué se hace? ¿Cuál es el primer paso? Bien, una vez que la denuncia es radicada, es tomada por alguien de la comisaría, por lo general se toma en la unidad judicial, que suele estar muy cercana al edificio de la policía, se toma esa denuncia e inmediatamente por el nivel, digamos, por la gravedad de la cuestión, ¿no? Hablamos de maltrato infantil, se dispara un aviso urgente tanto al juzgado de niñez y violencia familiar como a la fiscalía de turno. ¿Bien? El juzgado de niñez y de violencia familiar también va a trabajar en conjunto con UDER, ¿no? UDER, bueno, para los que no saben lo que es el organismo de niñez a nivel provincial que responden a la CENAF, ¿no? Que es la autoridad, digamos, máxima a nivel provincial. Entonces, se le da también participación a UDER, que UDER, en teoría, bueno, debería estar bien constituido, ¿no? Con profesionales interdisciplinarios para trabajar rápidamente en el caso, entrevistar al niño o a sus padres, o bueno, hacer un informe o una intervención socioambiental en el lugar en el que está viviendo ese niño afectado. Y a la vez, bueno, si digamos el agresor es algún familiar, que te digo, te adelanto que en la mayoría de los casos, sobre todo en los niños que son más pequeños, ¿no? Hablamos de la primera infancia, casi siempre los agresores son o los progenitores o algún adulto que está dentro del entorno familiar, nuclear, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, obviamente que se va a interponer una medida de restricción, o sea, una prohibición de acercamiento para garantizarle al niño cierta estabilidad, ¿no? Que no vuelva a ser vulnerado en sus derechos. Y respecto a la actuación de la fiscalía, estamos hablando de la parte penal, como un caso de maltrato infantil, es posible que encuadre dentro de una figura penal, es decir, que sea un delito. Por ejemplo, un caso de lesiones leves o lesiones graves o un caso de abuso sexual. La fiscalía es la que se va a encargar de investigar y de dar con el autor o con el posible autor, bueno, para luego, obviamente, imputarlo y seguir el procedimiento hasta el juicio, ¿no? ¿Y qué pasa en ese proceso donde se desarrolla, por ejemplo, un juicio? Porque estamos hablando de menores, ¿no? De chicos, de niños en muchos casos. ¿Cómo se hace, digamos, ¿no? Porque, bueno, el tratamiento, creo, imagino que debe ser bastante delicado y requiere de algunos otros componentes, ¿no? Para llevar adelante y cuidarlo al niño, ¿no? Al niño o al adolescente. Es muy cierto lo que decís, Carla, y en eso nosotros, bueno, quienes trabajamos constantemente con cuestiones de niñez y adolescencia, vemos que en algunos lugares las cosas se hacen muy bien y en otros hay muchas cosas por mejorar. Es como decís vos, hay que establecer una clara diferenciación cuando la víctima es mayor de edad a cuando la víctima es menor de edad. Cuando la víctima es menor de edad se tiene que tomar otro tipo de recaudos o mejor dicho, mayores recaudos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un niño o una niña que se sospeche, ¿no? De que sea víctima de un caso de lesiones graves o un caso de abuso sexual, una de las primeras actuaciones en el área penal va a ser la famosa cámara Gesell. En la cámara Gesell, el niño o la niña víctima es entrevistado o entrevistada por una psicóloga o un psicólogo que normalmente forma parte del Poder Judicial, ¿no? Esa cámara Gesell, esa entrevista, va a poder ser seguida por otras personas, ya sea a través de una pantalla o a través de un vidrio, ¿no es cierto?, que separe el lugar donde está el niño
con el lugar donde están las otras personas que están visualizando la cámara Gesell. Y dentro de esas personas puede estar el abogado querellante, que es el abogado de la víctima o de la familia de la víctima, puede estar el abogado del niño, que esto es muy particular, es una figura bastante nueva. El abogado del niño se designa en ciertos casos y patrocina directamente al niño. Y también puede estar, por supuesto, el abogado defensor del imputado o del denunciado, ¿no? Para controlar también que se haga todo en base a las garantías procesales. Pero te nombro la Cámara Gesell porque es el primer acto o lo más urgente que se suele hacer, y como son casos muchas veces que se dan en el seno familiar, no hay mucha más prueba. En numerosas situaciones similares a las que te he contado, la cámara Gesell es la prueba estrella, digamos, ¿no? Y luego, bueno, se termina de apoyar o de complementar con pericias psicológicas, por ejemplo, y ya no hay mucho más que eso, porque, insisto, es muy difícil conseguir testigos presenciales en esos casos. Ujú. En cuanto a todo lo que tiene que ver con proteger a este menor de edad, ¿qué se hace después, no? Cuando ya pasa esta instancia judicial, al margen, bueno, de que haya condena o no, bueno, ¿cómo sigue? Porque ustedes, en tu caso, están en contacto con situaciones delicadas como estas, pero bueno, hay una vida posterior también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona el sistema judicial o social también que ese menor, bueno, tenga cierta protección y pueda continuar con su vida? Bien, ahí sí, Carla, yo soy muy crítico en esto y creo que hay muchísimo, muchísimo por mejorar, porque lamentablemente en estos casos que tienen, digamos, consecuencias penales, ¿no? Que son los casos de maltrato infantil más graves, eh, muchas veces se focaliza la atención en el victimario, es decir, en el agresor, en ver si tiene que ir preso o no tiene que ir preso, o ver cuántos años le van a dar. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, se pierde la atención sobre el niño, ¿no? Que es, digamos, la persona más importante en este conflicto, porque es la víctima, y es una víctima de las más vulnerables, porque es menor de edad, y ni hablemos si es un niño de la primera infancia. Eh, entonces, ¿qué se hace después? Bueno, a ver, lo fundamental es que desde el día cero, es decir, desde que se comprueba o incluso desde que se sospecha que hay un caso de maltrato infantil, lo ideal es que el niño comience a atravesar un espacio de terapia psicológica. Nosotros los abogados que trabajamos con temas de familia y niñez estamos muy conectados con cuestiones de la psicología, porque, digamos, es necesario un abordaje psicológico en estos casos. Incluso también se sugiere este abordaje psicológico para los progenitores, ¿no? Incluso para el progenitor que a lo mejor nada tiene que ver con las agresiones que sufrió el niño, pero también es importante que avance en una terapia psicológica para saber cómo sobrellevar o cómo apoyar, cómo contener a ese niño víctima. ¿Bien? Y bueno, en esto también es importante no únicamente el Poder Judicial, sino también los organismos de niñez. Cuando digo organismos de niñez, me refiero tanto al organismo provincial, que es la CENAF, y que lo vemos en el interior de la provincia de Córdoba a través de las UDER, que son organismos departamentales, y también me refiero a los municipios. Los municipios tienen responsabilidad en materia de niñez y adolescencia, porque hay una ley provincial, que es la ley 9944, que así lo establece, o sea, les da esta responsabilidad de abordar en ciertos aspectos estas cuestiones de niñez y adolescencia, ¿no? Cuando hay vulneraciones de derechos. Entonces, estos organismos, tanto los municipales o comunales como los provinciales, deberían darle mayores posibilidades a los niños que han sido víctimas de maltrato infantil para, bueno, tener un amplio lugar de trabajo, ya sea con una psicóloga
con un trabajador o una trabajadora social, psicopedagoga, bueno, incluso con abogados, ¿no? Los abogados también especializados en niñez, es fundamental que den una asistencia al niño víctima, sobre todo cuando ya el niño tiene una edad en la que puede expresarse, porque ese abogado especializado puede llevar luego, ¿no?, al Poder Judicial o a los organismos de niñez la voluntad del niño. Pueden manifestar sus deseos, qué es lo que quieren, respecto a, por ejemplo, vivir con tal familiar o no, o irse a vivir con otro familiar con el que no estaba compartiendo hogar. Entonces, para resumir esta última pregunta, es fundamental no solamente lo que se hace en el ámbito judicial, sino también que los organismos administrativos de niñez, tanto de la provincia como de los municipios y comunas, tengan bien conformados esos equipos de niñez, ¿no? De manera íntegra, porque un equipo de niñez con dos o tres personas en una oficina, atrás de una computadora, no alcanza. Es necesario que además haya trabajo territorial y que haya muchos profesionales, porque no es fácil abordar tantas causas, ¿no?, con dos o tres profesionales, sino que es importante conformar un equipo numeroso. Esa es mi opinión.